Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Dios les bendiga grande y ricamente. Les saludamos en esta mañana, deseándoles que el Señor Jesucristo les esté acompañando a cada uno de ustedes. Nos disponemos en esta mañana para nuestro tiempo de devocional. Saludamos a cada una de las personas que se está conectando en este momento, los que se van a conectar, a todos los ancianos de la congregación, a todos los niños, a todos los jóvenes, los adultos y a todos los amigos que han estado allí con nosotros durante estos tiempos de cuarentena o durante estos tiempos de aislamiento. Damos gracias al Señor por este medio, por estas redes sociales que ahora sirven de instrumento para que nosotros podamos llegar a cada uno de los hogares y a cada una de las familias, para que cada siervo del Señor pueda ministrar la palabra, pueda ministrar la presencia del Señor, y la presencia del Señor esté en cada hogar y en cada familia. Había algo que llegó que decía que obviamente las iglesias no están cerradas, y las iglesias no se pueden cerrar porque la iglesia somos usted y yo. Eso somos la iglesia. Cada una de las personas que creemos en el Señor Jesucristo hacemos parte de esa iglesia. Aunque se cierre un templo, las iglesias siempre permanecerán abiertas. Las iglesias ahora están representadas en medio de cada hogar y de cada familia, que por medio de las redes sociales como el Facebook y como allí los videos de YouTube pueden estar allí congregándose. Vamos en esta mañana hablar del tema de la escasez, y vamos a hablar de un tema que se titula ¿Cómo caminar en medio de la escasez? ¿Cómo caminar en medio de la escasez? Y para esto quiero que por favor me acompañen en sus Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Vamos a hablar en esta mañana de cómo caminar en medio de la escasez. Y al referirnos de cómo caminar, nos referimos a las personas que somos temerosas de Dios, porque para caminar en medio de la escasez hay personas que caminan en angustia, caminan en tribulación, ven la escasez como algo terrible, como algo que es dañino, como algo que realmente les produce tristeza, les produce dolor, y algunas personas inclusive les produce hasta separación de Dios. Pero usted y yo en esta mañana, a través de la palabra del Señor, vamos a aprender cómo caminar en medio de la escasez, cómo camina un hijo de Dios en medio de la escasez, y todo lo que puede aprender y todo lo que el Señor le tiene en medio de la escasez. Así que quiero que por favor me acompañen, los que tienen su Biblia allí en su casa, al primer libro de Reyes, al capítulo 17. Me voy a permitir leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Versículo 7 dice la palabra del Señor: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mis amados, este texto nos habla del inicio de uno de los profetas más importantes para Israel y para el pueblo cristiano, el profeta Elías. Es la primera vez que se menciona. Nos dice que era tisbita, nos dice que era de Galaad, descendiente de la tribu de Gad. Y allí nos empieza a mencionar el proceso de formación que tuvo el profeta Elías. Y en este proceso de formación fue muy importante para él pasar por el tiempo de escasez. La primera profecía, la primera palabra que Dios le envía a que él comunique al pueblo, y en especial allí al rey de Israel, es: habrá escasez. Habrá escasez. Y habrá escasez durante un largo tiempo. Y me llamó la atención la forma en que el profeta va y lleva este mensaje allí al rey, allí de Israel, al rey Acab. Le dice tres cosas. Le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová. Le habla de un Dios vivo, que dice: vive Jehová. No estamos hablando de un Dios muerto. ¿Por qué enfatizamos en un Dios muerto? Porque el contexto en el que se mueve Elías era un contexto de paganismo y un contexto de idolatría en el pueblo de Israel. Ellos desafortunadamente ese primer mandamiento lo habían dejado de lado, que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Ellos a su manera amaban a Dios, pero tenían otros dioses. Tenían otros dioses, y uno de esos dioses era el dios de la lluvia. Y allí los pueblos que estaban cerca de Israel confiaban en ese Dios, en el Dios de la lluvia, en el Dios que enviaba la lluvia. Y en determinados meses ellos creían que siempre el que enviaba la lluvia era ese Dios. Y allí le envía el mensaje por medio del profeta Elías al pueblo: hay un Dios vivo. Y les voy a demostrar que hay un Dios vivo. Y se los voy a demostrar para que ustedes no dejen de creer en esas imágenes, para que ustedes dejen de creer en todas aquellas cosas que ustedes tienen en su corazón y de las cuales ustedes dependen. Estas personas le rendían ofrendas, le rendían tributo. Algunas rendían parte de sus vidas a estos dioses. Y allí el Señor le dice a Elías: tú tienes que llevar este mensaje. Y empieza Elías diciéndole al rey Acab: tenemos un Dios vivo. Usted más que nadie, rey. Usted que es descendiente de Dios, usted que es de los escogidos de Dios. Usted no tiene que estar creyendo en ningún rey muerto. Y Dios va a enviar una sequía. Y va a dejar de llover durante varios años. Allí en el Evangelio de Lucas se nos habla, el Señor Jesucristo habló de una sequía de más o menos 3 años y medio. 3 años y medio durante los cuales no va a llover. Ustedes saben la implicación que tiene para un país como Israel, que en su mayoría es desértico y de que dependía de la lluvia temprana y de la lluvia tardía para que creciera allí todas las cosechas, para que el ganado tuviera sus pastos, y ellos eran allí netamente el pueblo de Israel. Su ganadería y su agricultura dependía de la lluvia. Pero desafortunadamente, aunque ellos sabían que económicamente y para subsistir dependían de esa ganadería y de esa agricultura, ellos no le daban la gloria y la honra a la persona que deberían dársela. Se la daban a un dios pagano. Se la daban allí a ese dios, y ellos creían que ese dios pagano
era el que enviaba la lluvia. Iban y le presentaban ofrendas a Dios. Iban y le decían, Señor, nosotros somos tus hijos y nosotros creemos en ti, ayúdanos, defiéndenos. Pero a su vez también creían en otros dioses. Eso se llama politeísmo. Y mis amados, de eso sí que estamos nosotros llenos en este tiempo. Porque creemos en Dios. Y uno le puede preguntar a la mayoría de las personas, y sobre todo en este tiempo, ¿usted cree en Dios? Y le dirá, sí, pero también se creen, o se cree más bien, en ese Dios del dinero, en ese Dios de la prosperidad, en ese Dios de la bendición. Y no estamos diciendo que Dios no pueda proveer ni pueda bendecir, claro que sí, pero Dios no es únicamente provisión y bendición. Dios no es únicamente el Dios que envía lluvia. Dios es el Dios que envía absolutamente todas las cosas a tu vida y a mi vida. Allí ellos desafortunadamente se habían vuelto politeístas. Por eso allí Elías empieza diciendo, el Dios vivo, ese Dios vivo en el que yo creo, me ha enviado a darles este mensaje. Le dice el Dios vivo, el Dios de Israel. Le recalca a ellos. No es un Dios pagano, es el Dios de ustedes, es mi Dios el que envía a dar este mensaje. El único Dios de Israel. Israel no tenía por qué tener otros dioses, porque ya Moisés les había enseñado que deberían creer en un único Dios. Todos los profetas a ellos los habían llevado a creer en un único Dios, en el Dios verdadero, en el Jehová de los ejércitos, en el Jehová Jireh, en el Jehová que sana, en el Jehová que restaura, en el Jehová que protege, en el Jehová de la bendición, como lo veíamos ayer. Es un único Dios. Y allí les dice Elías, el Dios vivo, el Dios de Israel, ese Dios me ha enviado a mí aquí a darles un mensaje. Es más, le dice el Dios en cuya presencia estoy. Le decía, ¿ustedes verdaderamente han estado en la presencia de Dios? Si ustedes verdaderamente tuvieran a ese Dios vivo, si ustedes verdaderamente creyeran en ese Dios de Israel, si ustedes verdaderamente estuvieran en la presencia de Dios, yo no tendría por qué comunicarles este mensaje que les voy a comunicar, les dice Elías. El Señor no tendría por qué haber cerrado allí las nubes para que no descendiera el agua, pero el Señor lo tiene que hacer, porque ustedes se han alejado del Dios vivo, se han alejado del Dios de Israel y se han alejado de la presencia de Dios. Tres cosas les enfatiza allí Elías, en esas tres palabritas del versículo 1. El Dios vivo, el Dios de Israel, y que él estaba verdaderamente en la presencia de Dios. Le dice, mire, Dios me ha enviado un mensaje claro. El mensaje es que durante un largo tiempo no va a llover en Israel. Muy seguramente el rey Acab se empezó a reír, muy seguramente lo sacó de allí, de su presencia, porque a nadie le gusta que le lleven un mensaje y le digan, van a entrar en un tiempo de escasez largo. Dios ha dicho que van a empezar un camino de escasez. Y lo más tremendo es que ese camino de escasez va a ser un camino largo. No es un camino corto, es un camino de años. Cuando nosotros se nos habla de esta crisis que se está pasando, del coronavirus, la gente piensa, bueno, una semana, 2 semanas, miraremos qué hacemos. Pero ya algunos están hablando que la cuarentena puede durar 1 mes, que puede durar 2 meses, que puede durar 3 meses, que las consecuencias pueden durar 6 meses, o 1 año, o aún más en restaurarse la economía. ¿Y cómo vamos a caminar usted y yo en medio de este tiempo de escasez? ¿Y cómo vamos a caminar usted y yo en medio de este tiempo en el cual Dios está hablando?
Y Dios está diciendo y le está hablando a su pueblo, a usted que conoce de Dios, a yo que conozco de Dios, a todas las personas que creemos en Dios, a mí, perdón, que creemos en Dios, que confiamos en Dios. A todos nosotros nos está hablando Dios. Nos está diciendo ese Dios. Ustedes desafortunadamente se han apartado de mí, no están en mi presencia. Ustedes desafortunadamente allí han permitido que otros dioses los permeen, les entren a su vida. Y recuerden que la Biblia dice que Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único y verdadero Dios. No hay dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses. Nosotros creemos en un único Dios verdadero. Y en ese Dios vivo. Dios está vivo. Dios no es un pedazo de metal, ni de madera, ni un cuadro, ni es de pronto algo en lo cual usted y yo podamos tener un recuerdo. No, Dios es ese Dios que está al lado nuestro cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros estamos en bendición, cuando nosotros estamos en escasez. Ese es el Dios que envió ese mensaje. Y es el Dios que nos está trayendo el mensaje en esta mañana. Se viene un tiempo de escasez. Es el mensaje que el Señor le trajo a su pueblo. Y allí el Señor le deja el mensaje al rey Acab. El rey Acab muy seguramente tomó en poco lo que le dijo Elías. Es más, habían otros profetas que ellos tenían llamados profetas. Y muy seguramente ellos le decían lo que el rey quería oír. Porque así son las personas. En todas partes se encontrarán allí profetas, no de Dios, sino profetas en general, que le dirán lo que usted quiere oír. Pero como no es lo que nosotros querramos oír, sino la voz verdadera del Señor, y la voz de Dios la tenía el profeta Elías. Era una persona totalmente desconocida, estaba iniciando su ministerio, y es la primera palabra que envía Dios al pueblo. Habrá escasez. Se detendrá la lluvia durante un largo tiempo. Y el Señor allí le da órdenes claras al profeta Elías. Lo primero que le dice a Elías es: tienes que salir de Israel. Tienes que salir allí de Israel. Y a pocas personas el Señor le dice: salgan. En determinado momento el Señor, por medio de un ángel, le dice a José que tiene que salir de Israel para ir a Egipto por el peligro en el que están de las matanzas de los niños. Y el Señor, así como le habló al Señor Jesucristo, Dios le habla allí y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Apártate de aquí y vete al arroyo de Querit. Busqué en el diccionario lo que significa la palabra Querit. La palabra Querit significa separación. Y por eso el Señor le dice: apártate. Eso significa Querit, separación, apartarse. Y allí también Querit significa quebrantamiento. ¿Por qué el Señor manda a Elías a un lugar llamado separación y quebrantamiento? Es la primera parte del camino que usted y yo debemos aprender a caminar. ¿De qué nos quiere separar el Señor a nosotros en estos tiempos? ¿De qué nos quiere separar a usted y a mí, Dios, en estos tiempos? Porque esa palabra, aunque se dio cerca del año 1000 antes del Señor Jesucristo, hace cerca de 3000 años, hoy en día, mis amados, está vigente para nosotros en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y usted y yo nos tenemos que separar de muchas cosas. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos va a inquietar, no solo a mí, sino a usted en su casa, al que está viendo este video o escuchándolo, lo va a inquietar y le va a empezar a decir: tienes que separarte. Puede ser de las amistades que se tenían, de esas amistades que
nos estaban alejando de ese Dios vivo, de esas amistades que de una u otra manera estaban haciéndonos pensar que teníamos otros dioses, dioses como el dinero, dioses como el trabajo, dioses como la familia. Tenemos que separarnos de pronto de los afanes de la vida, porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Y estos tiempos ha sido tiempo donde el Señor nos ha hablado con la palabra, estad quietos, reposados. Tenemos que estarnos quietos y reposados para pensar qué estábamos haciendo mal. Este alto que el Señor nos hizo hacer a todo el mundo prácticamente no es gratis. Este alto que el Señor nos está haciendo a toda la humanidad no es gratis. Este alto que el Señor nos está haciendo es con un propósito. Es con el propósito de que nosotros nos volvamos allí a ese único Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios de Colombia y del mundo entero, a ese único Dios. A que usted y yo volvamos a estar en su presencia. Y hay muchas cosas que nos han alejado de su presencia. Y el Señor está diciendo, tenemos que separarnos de esas cosas, separarnos de esas personas, separarnos de esas circunstancias. Algunos de nosotros, de pronto, era el trabajo. Y no estamos diciendo que el trabajo sea malo, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero la Biblia también dice, 6 días trabajarás. Así, y se coloca como ejemplo Dios mismo. Así como Dios trabajó 6 días, 6 días trabajarás. Y el séptimo día será día de descanso, día de agradar a Dios, día de reposo, día de estar en familia. Así que Dios nos ha dado a nosotros todas las pautas, pero hoy en día en la sociedad vive en carreras a 1000 y entre más se trabaje y entre más dinero y entre más se tenga, entonces la persona se cree más importante y cree que está mejor y cree que más fácil va a alcanzar la felicidad. Por eso, algunos de nosotros nos está remeciendo y no nos está diciendo apártese totalmente del trabajo, sino apártese del trabajo extra que estás haciendo. Con el solo trabajo normal que tú puedes hacer en tu tiempo normal y que yo te proveo, con eso yo te sustentaré y te daré lo suficiente para que vivas bien, tú y tu familia. Pero no escojas dinero allí por bendición espiritual. No escojas dinero por una bendición familiar. No escojas dinero por tu misma salud. Porque hay personas que hasta eso lo sacrifican. Ni siquiera tienen un tiempo de descanso, se enferman, se estresan. De todo pasa porque el trabajo casi que es un Dios para ellos. El dinero es un Dios para ellos. Entonces, mis amados, en esta mañana Dios nos está diciendo, en ese camino de la escasez es necesario pasar por el arroyo de Kerit. Dice, sepárate, apártate, apártate, quédate allí, afuera de esas cosas. Allí en Israel había mucha contaminación espiritual, por llamarlo de alguna manera. Había muchos malos ejemplos de lo que no se debería hacer, empezando desde el rey Acab en adelante, que estaba haciendo las cosas mal. Tenía altares a Baal. Baal es el dios de allí, de la, aparentemente de la lluvia y de la bendición de la tierra. Y muchos creían en Baal. Y habían muchísimos profetas de Baal. Allí la misma esposa de Acab creía en ese Baal. Y se dejaba influenciar el mismo rey Acab. Y muchísimas personas. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos influenciar por las cosas del mundo? ¿Cuántos de nosotros andamos en esos afanes de tener el mejor celular, de tener de pronto el mejor computador, de tener lo mejor que aparentemente las otras personas nos dicen que es así? ¿Cuántas personas están pensando más en la diversión que en la consagración? ¿Cuántas personas ya tienen ese pensamiento de que el mundo es para divertirse?
el mundo es para disfrutar. Ese pensamiento lo tienen muchas personas y ese pensamiento se ha ido colando dentro del pueblo de Dios. Porque este mensaje que dio Dios a través del profeta Elías fue para el pueblo de Dios. Fue para nosotros, mis amados. No es para la gente que no conoce de Dios, sino es para la gente que conoce de Dios y tiene temor de Dios. Así que le dijo, apártate, apártate de todas esas cosas malas. Todo lo que te aleja de Dios, tienes que alejarlo de ti. Llámese como se llame. Ay, Señor, pero es que es mi familia que me está alejando de Dios. Si es tu familia, tienes que tomar una decisión clara y radical. El Señor Jesucristo la tomó. Él dijo, mi familia es muy importante, mi mamá es muy importante, mis hermanos son muy importantes, pero mi familia es todo aquel, mi hermano y mi mamá son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Priorizó a todos los que hacen la voluntad de Dios antes que a la familia cercana. No estoy diciendo con esto que usted deje de amar, que deje de visitar a su familia, pero si su familia de una u otra manera es tropiezo para que usted busque de Dios, si a usted le dicen, mire, es que tenemos un asado y se cruza con el tiempo de ir al templo, de ir a adorar y alabar al Señor, mi amado, usted sabe lo que tiene que escoger. Usted sabe realmente lo que le agrada a Dios. Usted sabe que para agradar a su familia hay tiempos, hay muchos tiempos. Pero no nos dejemos enredar, mis amados. No nos dejemos llevar por el enemigo. No nos dejemos llevar por el mundo. A Satanás no le preocupa hoy que la gente vaya a las iglesias. Porque él sabe desafortunadamente que hay mucha gente que va a las iglesias, pero desafortunadamente no tienen ese Dios vivo. No están cerca de ese Dios o en la presencia de ese Dios y no lo consideran como su único Dios. Así no lo manifiesten con sus labios. A Satanás le preocupa los cristianos consagrados, las personas como en la tipología de Elías, de lo que Elías le estaba diciendo. Ese Dios que me envió a mí es un Dios vivo. Es el único Dios de Israel y es el Dios en cuya presencia estoy. ¿Usted y yo podemos decir en esta mañana lo mismo? ¿Será que sí? ¿Será que nosotros, si nos presentamos delante del Señor, podemos decirle, Señor, tú eres mi Dios vivo, tú eres el único Dios de mi vida y tú eres ese Dios en cuya presencia estoy siempre? ¿Será que le podemos decir eso? ¿O será que estamos en la presencia de las diversiones, de las distracciones, del trabajo, de tantas cosas que hay hoy en día? Así que, mis amados, querid simboliza apartarse. Querid simboliza alejarse de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Pero querid también significa quebrantamiento. ¿Cómo así que quebrantamiento? ¿Saben ustedes qué es quebrantar? Quebrantar en cierta manera significa romper un estado estático en el que se encuentra algo. Allí el Señor Jesucristo fue de una manera, le quebrantaron, dice la palabra del Señor, cuando le rompieron esos huesos. Cuando hablamos de quebrantamiento es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo llegue a nosotros y nosotros empecemos a dejar esa dureza, esa rudeza que a veces nosotros tenemos y empezamos nosotros a llorar. El Señor nos quebrantó, nos quitó esa dureza que nosotros teníamos. ¿Cuántos hoy en día tienen esa carcasa como la de una tortuga, que no puede entrar absolutamente nada? Y aunque escuchan un mensaje, y aunque van a la iglesia, pero les cuesta muchísimo que la palabra los quebrante, que la presencia de Dios los quebrante, que ese Dios vivo realmente llegue allí a lo profundo de su ser. El Señor quiere que usted y yo
en este tiempo de escasez, en nuestro caminar, nos alejemos allí de ese Israel que simboliza en este instante y para nuestro concepto pecado, maldad, iniquidad, personas que se han pervertido, que se han alejado de Dios, que se han olvidado de Dios. Por eso el Señor dice, vete de ese lugar y ve a Kerit, el lugar donde va a estar alejado, apartado de todas esas cosas, y el lugar donde vas a estar allí quebrantado, el lugar allí donde vas a permitir que Dios te quebrante, que Dios allí haga la obra en tu vida. Mis amados, este tiempo es un tiempo especial para eso, para que usted le diga, Señor, yo voy a entregarte todo mi ser para que tú lo quebrantes, Señor. Que no haya nada duro, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en nada de mi ser, Señor. Que tú llegues hasta lo más profundo de mi ser y yo te pueda entregar todo, todo, absolutamente todo de mí. Porque es el gran problema que tenemos, mi amado, la humanidad, que le entregamos solo partes al Señor Jesucristo. Y algunas personas dicen, yo no permito que Él vaya a entrar en lo que yo soy, en mi personalidad, no permito que Él vaya a entrar en mis rasgos, allí que tengo desde mi niñez, es que yo he sido bravo, y es que yo he sido así mal geniado desde que nací, y así me voy a ir. No, Dios nos quiere quebrantar, porque Dios quiere quitar eso que a Él no le agrada. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y aún hoy en día, ¿cuántos cristianos ahí en medio del mal genio cometen pecado? Porque tienen pensamientos que no le agradan a Dios, y aún hacen cosas que no le agradan a Dios, y dicen palabras que no le agradan a Dios, y dañan a su esposa, a sus hijos, a su familia, a otras personas que trabajan de pronto con ellos. Dios quiere trabajar en esa área, en este tiempo de escasez, con cada uno de nosotros. Él quiere trabajar esa área de esos corazones duros que no han permitido que Él los empiece a moldear. Mis amados, usted y yo no nos podemos negar a nosotros mismos si no permitimos tener una mente quebrantada, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Y allí el Señor mandó al profeta Elías para ser quebrantado. Es tremendo. Ayer compartía con mi esposa y le decía, es la escuela que está viviendo Elías para ser el gran profeta del fuego. Eso no fue gratis. El pararse allí delante de todos los profetas de Baal y el pararse delante de todo el pueblo de Israel y clamar a Dios para que descendiera fuego del cielo y que esa oración que estaba allí haciendo Elías se hiciera realidad. Eso no fue gratis, mis amados. Eso requiere un proceso. Y parte de ese proceso, allí fue el apartarse, el quebrantarse. Todos queremos las bendiciones de Dios. Todos queremos el poder que Dios nos quiere dar. Todos queremos el respaldo de Dios, como el que tenía Elías. Qué bien, mis amados. Si todos lo queremos, entonces debemos estar dispuestos a pasar por Kerit. Allí fue la escuela. Allí fue la escuela que tuvo allí el profeta Elías. La escuela de varios años. Unos comentarios hablan de que estuvo cerca de 2 años allí en Kerit, apartándose, separándose, permitiendo que el Señor le quebrantara. Porque Elías, así como usted y como yo, no era una persona perfecta, no. Él tenía cosas que tenía que quebrantar. Él en cierto momento fue un hombre de doble ánimo, en el cual en un día tenía ese poder y allí esa confianza en Dios al 100%, y de pronto al otro día estaba amedrentado. Ese hombre era el que quería allí trabajar Dios. Ese hombre que tenía luchas internas, así como usted y como yo, luchas con muchísimas cosas. Ese hombre que tal vez de una u otra manera le decía, Señor, yo no estoy preparado para ir a decir esos mensajes que tú me estás diciendo. Yo no estoy preparado para luchar y para vencer, porque prácticamente yo estoy solo contra todos los profetas de Baal.
Ese hombre que tal vez allí le argumentó muchísimas cosas a Dios antes de empezar ese proceso. Y el Señor le dijo, Elías, te es necesario pasar por Querid. Apártate, desciende allí a Querid. Ve a Querid. Allí vas a estar apartado y allí yo te voy a quebrantar. Nos dice la palabra del Señor que Elías obedeció. Y eso es algo muy importante dentro de este camino que nosotros estamos viviendo. La obediencia, mis amados. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Si Dios en esta mañana nos está mandando al querido espiritual, a alejarnos, a apartarnos, a permitir que el Señor nos quebrante en todas las áreas de nuestra vida, usted y yo solo tenemos una cosa que hacer y es obedecer. Elías no argumentó. Elías no dijo, Señor, ¿por qué me vas a alejar de Israel? ¿Por qué me vas a mandar a esa nación extranjera? ¿Por qué me vas a mandar a ese lugar inhóspito? ¿Por qué me vas a mandar a ese lugar apartado, Señor? Allí no hay nadie, Señor. ¿Qué será de mí, Señor? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a proteger, Señor? Y mi familia y mis amigos y todo lo que yo tenía aquí en Israel, ¿qué será de mí, Señor? No. Elías simplemente dijo, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a Querid? De pronto ni lo conocía. Allí voy a estar. Mis amados, de pronto usted y yo nunca hemos pasado por ese Querid espiritual. Nunca realmente nos hemos alejado, nos hemos apartado de todo lo que desagrada a Dios. Nunca hemos permitido que realmente Dios quebrante todo nuestro ser. Y es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra en esta mañana. Dice la Biblia que allí Elías obedeció y descendió, dice, allí al arroyo. Y el Señor en el versículo 4 le dice, beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está en el Jordán. Él fue allí e hizo conforme a lo que Dios le mandó. Tal vez allí, obviamente, Dios que escudriña la mente y los corazones de todos nosotros, Elías estaba pensando diciendo, bueno, Señor, allí voy a tener agüita para tomar, pero ¿y a mi barriguita qué va a llegar, Señor? Y el alimentico, Señor, el alimento, Señor, lo gruesito, porque con agüita por eso sentarme 2 o 3 días sin probar alimento. Hasta un ayuno de una semana puedo hacer, Señor, pero voy a morir de hambre. Y el Señor inmediatamente le da la respuesta, le dice, en ese camino de escasez vas a ir a Querid y yo te voy a sustentar mediante unos cuervos. Esos cuervos te van a llevar allí el alimento que tú necesitas. ¿Saben qué implicaba para una persona judía, uno de los descendientes de una de las tribus allí de Israel, que le dijeran que un cuervo le iba a llevar el alimento? El cuervo en todas partes, en Oriente y en Occidente, es un animal carroñero, un animal que come inmundicias, un animal que come los desechos de los animales, llámense vacas, llámense ovejas, llámense de pronto allí venados, todo lo que los otros animales comen allí y desechan después de que los animales comen, después de que una fiera del desierto allí come, allí va el cuervo, el carroñero y come. Igual, aquí en Colombia, los cuervos también son asimilados con los chulos. Nosotros conocemos más los chulos, que son esos animales negros, feos, que nadie quiere. Es más, cuando las personas les hablan de cuervos, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa usted cuando le hablan de un cuervo? Piensa en tragedia, piensa en tristeza, piensa en agonía, piensa en algo malo, porque ese es como lo que nosotros tenemos en nuestra agorería tradicional,
cuando se nos habla de un cuervo, algo malo, algo triste, algo de muerte. Y que el Señor le diga a un israelita, a usted lo va a sustentar un carroñero, un animal feo, sobre todo un animal inmundo, inmundo, porque los animales los había clasificado el Señor. Y los cuervos estaban dentro de los animales inmundos. Eso implicaba que los israelitas no podían comer, ni se podían acercar ni tocar ese tipo de animales porque quedaban impuros. Y entonces nos preguntamos todos nosotros, y entonces Dios, ¿por qué está utilizando un animal o animales inmundos como los cuervos para sustentar allí a Elías? Porque es parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Fue lo que le enseñó a Elías en ese momento y lo que le enseñó a Pedro con el lienzo que bajaba. Y allí que el Señor le decía, Pedro, mata y come. Señor, pero la religión dice que nosotros no podemos tocar ese tipo de animales inmundos. Y el Señor le dice allí a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Allí Dios nos quiere mostrar que aún de las cosas tradicionales, nosotros a veces nos volvemos también religiosos. Religiosos y decimos, no, es que la tradición, es que la religión a mí me ha enseñado que esto no lo debo comer, que de esto no me debo sustentar, que de esto no me debo alimentar. Pero mi amado, no. O sea, si viene de parte de Dios, ¿cómo nosotros vamos a decir es inmundo? ¿Cómo nosotros vamos a decir no lo vamos a tomar, no lo vamos a comer? Allí el Señor le quería enseñar a Elías, no solo que tenía que estar alejado en ese camino, cuando estuviera en el camino de la escasez, no solo que tenía que estar quebrantado, sino también que allí él tenía que estar dispuesto a ser sustentado por medios no tradicionales, por medios que aparentemente él consideraba inmundos por su religiosidad, que Dios utilizaba cualquier cosa para sustentarlo y para darle. Y que si Dios utilizaba ese medio, él no tenía por qué rechazarlo. Mis amados, son tiempos difíciles. Antier salí por una cuestión de comprar provisiones para la casa y allí llegó un domiciliario, un muchacho, y me dijo, señor, ¿usted es domiciliario? Me vio con la bolsita. Le dije, no, no, señor. Me dijo, es que a mí me tocó. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, yo tenía un negocio, yo tengo un negocio, pero la verdad las ventas están muy malas. Digo, y la verdad, yo no consideraba como algo digno, como algo bueno, esto de estar trabajando en una moto y llevar los mandados. A mí me parecía que eso no era como algo para mí, porque yo tengo mi negocio, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi empresa. Digo, pero me tocó, porque en mi casa tengo que llevar el alimento para mi familia. Y me tocó llamar a un amigo que está metido en esto. No sé cómo cobrar, no sé qué es lo que se debe hacer, pero por mi familia, por alimentar a mi familia, yo tengo que hacer lo que sea. Mis amados, a mi mente vino eso. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, no, pero ¿cómo se le ocurre si yo tengo esta profesión, si yo tengo esta empresa? Y si Dios nos dice, bueno, y ahora el alimento va a venir por un cuervo, y ahora te tienes que deshacer de todos esos prejuicios sociales, humanos que tú tenías, para que aprendas a entender a ese tipo de personas, a ese tipo de familias, y para que no las mires con desprecio, y para que no las mires con desdén, y para que no las mires más abajo. Ay, Señor, ¿será que tú nos quieres enseñar? Claro que sí, claro que sí. El Señor, en este camino, allí de escasez, estaba formando a Elías, lo estaba formando en ese hombre de Dios que iba a ser
grandemente usado. Y para eso él tenía que alejarse. Y para eso él tenía que quebrantarse. Pero para eso él también tenía que dejar todos esos prejuicios. Todos esos prejuicios. Y tenía que aprender a depender de Dios. A diario. A diario. ¿Saben que eso se le había olvidado al pueblo de Israel? Porque Dios en el desierto, cuando les envió el maná, fue claro. Y les dijo, todos los días les enviaré el maná del cielo. Pero no cojan para el día de mañana. Porque el Señor quería enseñarles dependencia de Él todos los días. El Señor Jesucristo lo ratificó en la oración que es central en medio de la iglesia cristiana, el Padre Nuestro. La iglesia, danos el pan de un mes, de un año, de 20 años, dice, danos el pan de cada día. Danos, no solo a nosotros, sino a toda la sociedad. También a los que nosotros, entre comillas, miramos por debajo, a esas comillas en la escala social o en la escala económica están por debajo. Danos a todos, Señor, el pan de cada día. Dios quería allí, en Querit, y por medio de los cuervos, enseñarle allí a Elías a tener una dependencia diaria de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios a diario? ¿Cuántos en nuestra oración de la mañana le decimos, gracias, Señor, por la provisión del día de ayer, y Señor, clamo por la provisión del día de hoy? ¿O cuántos estamos confiados en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, en una profesión, en un título? ¿Cuántos, mis amados? Allí el Señor quería enseñarle a Elías que el que enviaba la provisión diaria era el Señor. Es más, ni siquiera diaria, porque el Señor le enseñó que la provisión primera de la mañana y la última provisión del día dependía de Dios. Porque el cuervo iba 2 veces. Los cuervos iban 2 veces. Ni siquiera al decir, ay, es que el cuervo iba una vez por día y le dejaba 1 libra de carne y le dejaba 2000 de pan para que comiera pan con carne todo el día, desayuno, almuerzo y cena, con la limonadita que hacía del río. No, nada de esas cosas. Dice que el Señor le enviaba el alimento en la mañana y le enseñó, tú tienes que orar para que el cuervo también venga en la tarde. ¿Cuántos somos agradecidos con el Señor por cada comida que está delante de nosotros? ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Decimos, gracias, Señor, por este desayuno, Señor. Pero vamos a orar ahora para que tu bendición también llegue en la tarde, Señor, y tú envíes ese alimento. Mis amados, era la escuela en la que estaba Elías. Era la escuela en la que Dios, de una u otra manera, quiere colocar a su pueblo en este momento. La que Dios quiere colocar a usted y a mí, no, la que nos quiere colocar en este momento. En ese camino de la escasez. Todo lo que el Señor nos está enseñando. Nos dice la Biblia que allí iba el cuervo todos los días. Una pregunta allí teológica que yo me hacía el día de ayer, porque leí algunos comentarios y algún comentarista se atrevió a decir, ¿y qué tal si la carne y el pan que llevara no precisamente fuera allí el bistec, ¿cierto? O el lomito, ¿cierto? De lo mejor del ganado. ¿Y qué tal si no llevaba el baby beef de pronto allí? ¿Y qué tal si ese pan no era ese pan sin levadura allí de la mejor panadería de la ciudad? ¿Y qué tal si como era un animal carroñero, fueran de pronto las sobras? Fuera de pronto lo que el cuervo de pronto allí cogió y tomó, y allí de lo que sobró, entonces él fue y llevó y le entregó. A mi mente vino la mujer sirofenicia, la mujer que dijo, Señor, aún, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué tal
si el Señor le estaba enseñando allí a Elías y nos quiere enseñar a nosotros a comer de las migajas que caen de la mesa, a ser agradecidos con cada alimento que tenemos delante de nuestra mesa? ¿Qué tal si el Señor nos quiere enseñar que es tan rica de pronto allí una pechuga a la plancha o de pronto un simple huevito cocinado? ¿Qué tal si el Señor nos quiere enseñar que hasta lo último de nuestra casa no lo debemos dejar perder? Hacer los calentados, que antes decían, ay no, qué pereza un calentado. ¿Qué tal si el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí, en este tiempo, en este camino de la escasez, a comer de las migajas que caen de la mesa? ¿Qué tal? Es solamente un cuestionamiento que quiero dejar en esta mañana porque, como les digo, teológicamente no lo podría afirmar, simplemente lo leí de uno de los comentarios y quise traerlo a colación a esta mañana. Mis amados, en este camino de la escasez, Dios quiere enseñarnos muchas cosas, muchas cosas. Nos ha enseñado a alejarnos, a apartarnos de lo que no debemos. Nos ha enseñado desde el principio a reconocer quién es Dios, ese Dios vivo, ese único Dios de Israel y ese Dios en cuya presencia debemos estar. Nos ha enseñado allí que quiere llevarnos a ese querer, a ese lugar donde nos vamos a alejar de todo lo malo, a ese lugar donde Él nos va a quebrantar y a ese lugar donde vamos a aprender a depender de Dios, a depender de Dios, a no hacerle el feo a ningún trabajo, a no hacerle el feo a ninguna comida, sino a dar gracias a Dios por todas las cosas, por la provisión que llega a nuestra casa, a decir gracias, Señor, a quitarnos toda religiosidad, a no llamar nada inmundo, a no llamar nada despreciable, a no llamar nada que lo que llega a nuestra mano de parte de Dios como algo feo. Hay personas que tienen palabras feas, como qué asco, qué porquería, qué horrible. Mi amado, ningún cristiano, de ningún cristiano pueden salir esas palabras. Ningún cristiano puede mencionar ese tipo de cosas. Es comida, es provisión, es alimento, es sustento, es para dar gracias. No es para decir qué asco, no es para decir qué feo, no es para decir qué horrible. Mis amados, no. A veces Dios nos enseña. A mí no me gusta mucho el jugo de tomate de árbol. Y que día fui a comprar unas pulpas y pedí una pulpa de guanábana y pedí allí otra pulpa. Y yo le dije, me da una de mango, por favor, quiero comerme un jugo de mango. Y adivinen, el señor allí del supermercado se equivocó y me dio la de guanábana, pero en lugar de darme la de mango, me dio la de tomate de árbol, que es la que no me gusta. ¿Y qué cree? Pues tuve que venir aquí a la casa y obviamente, es más, yo me ayudé a preparar el juguito y el juguito quedó rico. Y aprender a tomar el juguito rico que a mí, entre comillas, no me gustaba. Y eso es lo que quiere hacer Dios en este proceso, que usted y yo aprendamos nosotros a depender de Dios y a estar agranados con todo lo que Dios permite que llegue a nuestra casa como provisión. Pero mis amados, en este camino también hay dificultades, en este camino de la escasez, y desafortunadamente pueden pensar algunas personas, la Biblia dice en el versículo 7, pero algunos días después se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero allí dice la Biblia que se secó el arroyo. El arroyo de Querit se secó. Y no había entendido, Señor, pero ¿por qué se secó el arroyo? ¿Por qué, si era parte del proceso, por qué entonces se secó ese arroyo? Mis amados, porque simplemente esa etapa de Querit ya la había allí pasado Elías y ahora el Señor lo quería llevar a una nueva etapa
llamada Serepta. Allí ya había pasado Kerit y tenía que pasar ahora a Serepta. Vamos a leer rápidamente para terminar nuestra enseñanza. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para mí y harás para tu hijo, porque Jehová tu Dios, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, amén y amén. El Señor le dice allí, ya pasaste allí este lugar, este arroyo llamado Kerit. Ahora te vas a ir para Serepta. Serepta también tiene una simbología especial. Serepta era otra ciudad allí lejana, y era una ciudad que estaba viviendo unas condiciones de escasez. Y era una ciudad que estaba allí pasando unas circunstancias difíciles. Y allí lo envía el Señor a un lugar, y especialmente donde una mujer le dice, levántate y ve allí, y mora, y vive en esa ciudad. Y al igual que la primera vez que el Señor lo envía a Kerit, él sin contestar, sin replicar, sin refunfuñar absolutamente nada, obedece al Señor y se va allí para Serepta. Busqué en el diccionario lo que significa Serepta, y Serepta significa taller de refinación, taller de refinación. El Señor quería refinar la vida de Elías, y también quería refinar la vida de una mujer viuda de allí, de aquel lugar. Refinar, mis amados, es un proceso en el cual se sacan todas las partículas extrañas que hacen impuro a un material o a una sustancia. En el caso del oro, se refina, y se refina en el fuego. Primero se aparta allí, se cuela, le echan un líquido allí especial, y después lo colocan en el fuego para que ese líquido y todas las impurezas desaparezcan. La otra parte del camino es la refinación, mis amados. Y no es que Dios quiera que ustedes seamos más finos, usted y yo, a nivel social o de pronto a nivel económico. No, es una refinación espiritual. Hay muchas partículas de su vida y de mi vida que deben ser quitadas. En el caso de esta mujer, era la desesperación, era la incredulidad sobre todo, porque allí llega el profeta Elías y le dice, por favor, dame un vaso con agua. Y ella le va a llevar el vaso con agua. Ay, se me olvidaba, dame también un trozo de pan. Y ella le dice, mi Señor, el Dios de Israel, yo creo en ese Dios, pero desafortunadamente
lo único que tengo es un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Y la verdad, la iba a preparar para mí, para mi hijo, para comer nuestra última cena, nuestra última comidita, y que dice la Biblia, y dejarnos morir. Dejarnos morir. La desesperanza ya se había apoderado de esta familia, ya se había apoderado de esta mujer. El Señor quería allí refinar en esta mujer y también en Elías algunas cosas. El Señor nos quiere pasar por ese molino. El Señor quería pasar a Elías y quería pasar a esta mujer por ese molino. Y fue tan grande allí ese molino que esta mujer, y no solamente Elías, quedó grabada dentro de la Biblia y hasta el mismo Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, él dijo, ¿y será que no había ninguna mujer en Israel a la que Dios le pudiera bendecir, sino solamente a la de Sarepta? Fue porque esa mujer se dejó pasar por ese molino de refinación, ese molino de pasar de la incredulidad a la fe. Allí la desesperanza, allí la desilusión, allí el creer de que ya no había ningún tipo de oportunidad para ella y para su hijo, todo eso se quitó en ese molino, todo eso se quitó allí en ese proceso de refinación. Igual Elías fue refinado. Elías aprendió que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Dios lo podía sustentar. Elías allí le lanza un reto a esta mujer, porque esta mujer le dice, lo único que tengo es este poquito de harina y este poquito de aceite. Elías le dice, ve y cocínalo simplemente. Y lo único que vas a hacer diferente es que primero me vas a dar a mí y luego sí vas a comer tú y tu hijo. Si tú haces eso, la harina allí de la tinaja no escaseará. El aceite de la vasija no escaseará. Eso fue la promesa que Dios mandó a esta mujer por medio del profeta Elías. Y la Biblia nos dice que esta mujer obedeció. Que esta mujer obedeció las palabras de Dios por medio del profeta. Y la Biblia nos dice allí que la harina nunca escaseó, ni el aceite escaseó. Porque esta mujer, aunque no conocía de pronto el versículo, pero colocó en primer lugar a Dios. La Biblia dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ella le dio el primer lugar a Dios, al profeta que había enviado Dios, y le creyó a Dios, y por eso recibió el sustento para todo el tiempo de escasez, cerca de año y medio. Ella vivió, entre comillas, con unas goticas de aceite y con un poquitico de harina. El Señor multiplicó todos los días, multiplicó esa harina y todos los días multiplicó ese aceite, porque ellos permitieron que Dios los colocara allí en ese taller para que lo refinara. ¿Qué nos tiene que refinar a usted y a mí en esta mañana? El Señor. ¿Será que hay algo que Dios tiene que quitar? ¿Será que todavía tenemos muchas impurezas? Para terminar, primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6 al 7 dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro refinado, dicen algunas versiones, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Mis amados, son tiempos de prueba donde usted y yo tenemos que estar dispuestos a pasar allí por esa máquina de refinación, a pasar allí por esas pruebas de refinación. ¿Cómo estará su fe? ¿Cómo estará mi fe? Así que en esta mañana vamos a orar, mis amados, vamos a pedirle al Señor que lo que hemos aprendido en este camino de la escasez, cómo pasar este camino de la escasez, cómo pasar allí
esa prueba en Kerit, cómo pasar allí para aislarnos de todo lo que no le agrada al Señor, para permitir que el Señor nos quebrante, cómo aprender a depender de Dios a diario y cómo pasar allí a Serepta para que el Señor nos enseñe también allí a refinar nuestra vida, a quitar de nuestra vida todo lo que no le agrada a Él. Amado Jesús, en esta mañana te doy muchas gracias. Te doy gracias por tu preciosa, por tu maravillosa palabra. Te doy gracias porque tú nos has enseñado en esta mañana cómo hacer, Señor, para caminar en tiempos de escasez, Señor. Hemos aprendido, precioso Jesús, que para andar en tiempos de escasez, Señor, tenemos que aprender a andar en Kerit, Señor, cuando tú nos tengas allí en ese lugar que nos apartemos, Señor, de todo lo que no te agrade, de todo lo que no sea tuyo, Señor, en ese lugar, Señor, en el cual, Señor, también vamos a ser quebrantados en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que esté allí duro, todo lo que no hayamos permitido que tú toques en nuestra vida, precioso Jesús. También aprendimos allí, Señor, por medio de esta enseñanza, que la provisión viene de parte tuya, Señor, en todo momento y en todo lugar, que a nada debemos llamar inmundo, que debemos ser agradecidos por cada bocado de pan que llega a nuestra boca, que debemos clamar por el siguiente alimento, precioso Jesús, pero que aunque se seque el Kerit, Señor, allí también debemos pasar a ese lugar que tú nos quieres llevar, a ese Serepta, Señor, a ese molino, precioso Rey, a ese lugar donde se va a cernir, Señor, a ese lugar, precioso Rey, donde tú nos vas a refinar, Señor, como se refina el oro, Señor. Vas a refinar nuestra fe, vas a refinar nuestra vida, Señor, para quitar toda impureza, todo lo que te desagrada, todo lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos a caminar como tú quieres, Señor, en el tiempo de escasez, Señor, para salir victoriosos, como salió Elías, Señor, como salió esta viuda y su hijito, Señor, para salir, Señor, en la victoria que tú nos quieres tener. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias por este tiempo que han compartido con nosotros. Los invitamos el día de mañana a nuestro tiempo de devocional, en las horas de la mañana, 10 de la mañana, y en las horas de la tarde, a las 7 de la noche, nuestro servicio de oración. Dios les bendiga.